Bienvenidos una vez más a estas charlas, a estos diálogos que nos permiten tener este Congreso Futuro 2024. Y ahora, ¿qué hacemos? Y vamos a consultarle también respecto a aquello a nuestro invitado el día de hoy, a Fernando Aramayo desde Bolivia. Fernando, bienvenido a esta conversación en el marco de este Congreso Futuro. Muchísimas gracias por este espacio. Es un verdadero honor estar en el Congreso del Futuro. Una gran expectativa sobre un espacio en el que hemos aprendido un montón y te agradezco mucho el tiempo. Déjenme contarles algo sobre Fernando. Él es coordinador de programas y gestión institucional del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia, y tiene un largo currículum. Yo puedo darles algunos tips, por ejemplo, que es especialista en gestión pública, ha colaborado con diversas organizaciones internacionales y tiene una experiencia que básicamente se extiende por distintos continentes. América, ha estado en África, en Oriente Medio, también trabajando en todo tipo de trabajos, de negociaciones políticas y también en el trabajo en terreno con comunidades indígenas. Fernando, quiero partir preguntándote un poco con la experiencia, ¿no?, de pararse en este caso en el escenario central de este Congreso Futuro 2024. A esta altura, ¿qué esperas? Básicamente, ver desde el escenario central de acá del SEINA, eje central de esta actividad, y con la oportunidad también de hablarle a todos los asistentes, tanto presenciales como remotos, te pueden estar viendo también allá, de hecho, en Bolivia, y también de todas las edades. Bueno, la verdad es que es una oportunidad espectacular para poder reflexionar sobre aspectos que hacen intergeneracionalmente a nuestra realidad en el cotidiano. Hemos hablado mucho en este último tiempo sobre la inteligencia artificial, un aspecto que sabemos que no es reciente, nos remonta a la década de los 30, pero naturalmente cobra hoy más importancia que nunca, porque estamos viendo materialmente cómo afecta nuestras vidas. Somos presa de las redes sociales, nadie vive ahora sin un smartphone, vivimos buscando internet, no concebimos nuestro día a día sin haber prendido primero el celular. Entonces, hablar de inteligencia artificial, de entender si realmente va a haber la posibilidad de que este tipo de tecnologías reemplacen al humano, si tenemos algún grado de control, la multiplicidad de áreas en las que se pueden aplicar. Hoy hemos visto alimento, ayer veíamos materiales, estamos viendo un conjunto de aplicativos que se pueden desarrollar y naturalmente va a ser muy importante también poder hablar de la incidencia que tiene la inteligencia artificial en democracia y política. ¿Cuál es tu relación con la tecnología? Hagamos una autocrítica cotidiana. ¿Es efectivamente lo primero que ves en la mañana y lo último que ves al acostarte, el teléfono, por ejemplo? Yo lo que he tratado de hacer es autorregularme. Efectivamente es lo primero que veo en la mañana para organizar mi mañana. Porque a veces de pronto te cancelan una reunión o te ponen una reunión urgente, entonces organizo mi día de esa manera, pero trato de dejar de estar revisando el celular o la computadora a partir de las 7 de la noche y agarrar un libro. Creo que eso es fundamental y entonces siento que lo que nos ha faltado en este último tiempo es que nos eduquen y que nos autoeduquemos en el uso de las tecnologías. Creo que somos en gran medida todavía analfabetas digitales en muchos sentidos. ¿Qué pasa con los más chicos ahí, los riesgos que aparecen? No sé si con tus hijos puntualmente, pero con sobrinos, con chicos con los que tú tienes convivencia o con los que compartes y ves que de pronto, incluso hasta en un espacio común, en la locomoción pública, ves a temprana edad ya familiarizados con estas nuevas tecnologías. Yo creo que ¿Qué pasa en ti con eso? Bueno, yo tengo 3 niños y eso nos ha planteado a nosotros en casa un debate permanente sobre cuándo permitirles un acceso total a la tecnología, porque eventualmente tienen accesos parciales, ¿no?, con los amigos, en espacios de recreación, pero cuando les das tú el acceso total, ¿no?, a la tecnología. Y en algún caso es una suerte de negociación permanente, porque el entorno educativo, por ejemplo, demanda que los chicos ya hagan uso de tecnologías de la información y la comunicación. En nuestro caso lo que hicimos fue entender, luego de habernos informado un poco, que por ejemplo un gran motor del desarrollo del lenguaje, del pensamiento crítico, del pensamiento lateral, es el uso de las palabras cuando eres niño. Y cuantas palabras aprendas van a tener una relación o un correlato también con el desarrollo de tus capacidades intelectuales. Y esto se da generalmente hasta los 7 o hasta los 11 años. Hemos tratado de ser respetuosos con eso. El primero de los niños siempre se educa con el libro bajo el brazo. El segundo hereda la forma en la que el primero educó al padre y la tercera es la que termina educando a los padres. Entonces la tercera sí agarró la tecnología mucho más temprano, para qué voy a mentir, pero sí, ha sido una reflexión constante porque también te sientes responsable de adentrarlos en un mundo que no conoces. Hablemos de tu labor porque desde el punto de vista también del PNUD, ¿cuán importante es para el desarrollo de las naciones, de los pueblos, del fomento, todo lo que es el fomento de las ciencias? No solo desde lo académico, sino que también desde esto mismo, ¿no?, la interacción con la gente y sobre todo crear ese interés genuino
por las ciencias y los temas de futuro, especialmente, por ejemplo, desde los más chicos? Creo que es fundamental ese tipo de espacios. Yo me siento privilegiado de haber asistido a un tiempo en esta semana en el que puedes ver que sucede algo que está muy ausente en América Latina y en el mundo en general. Es esta conexión de las conclusiones de la ciencia contemporánea con la política. Pero en este caso la Comisión del Futuro, el Congreso del Futuro, la Fundación del Futuro en Chile están mostrando que desde 3 aristas tú puedes darle otra vez contenidos a la política pública y que puedes entusiasmar a los jóvenes con el hecho de que sus estándares de consumo, de calidad de lo que consumen en términos de conocimiento, tienen que elevarse. Creo que ese es un mensaje fundamental al poder haber traído a este escenario a mentes brillantes, muy destacadas en diferentes ámbitos asociados al tema de la inteligencia artificial, y este título tan sugerente del Congreso, ¿y ahora qué hacemos? Y si ahora qué hacemos todos con lo que no sabemos, con lo que sabemos y lo que quisiéramos saber. Entonces, siento que este es un primer elemento fundamental. En un último libro donde se reflejan las discusiones entre Noam Chomsky y el expresidente Mujica, se habla precisamente de esto, este divorcio entre ciencia y política, y creo que ese es un primer elemento fundamental. Y sobre todo, perdón, trazar, ¿no? Los objetivos. No querer tener todo o querer saberlo por saberlo, sino que buscamos, como han dicho muchos expositores hoy, por ejemplo. Heifetz es un intelectual que nos planteaba en algún momento algunas reflexiones sobre el liderazgo, y tiene un libro muy conocido que ya de algún tiempo atrás, que se llama Liderazgo sin respuestas fáciles, y nos dice que son las circunstancias las que hacen a los líderes, que los líderes no nacen ni se hacen, y en este tiempo en el que las tecnologías de la información nos están planteando caminos que no conocemos y un escenario de incertidumbre y de poca predictibilidad, necesitamos esos liderazgos, a veces sin ofertar las respuestas, sino hacer las preguntas adecuadas. Y parece que la inteligencia artificial nos está demandando eso, ¿no? ¿Cómo aprendemos a hacer ahora las preguntas que hacia adelante van a conducir la curiosidad, la acción multidisciplinaria y las acciones orientadas a compartir conocimiento y crear nuevo conocimiento? Hemos tenido ya varias jornadas de Congreso Futuro 2024. Además, tú has participado de actividades anexas también. ¿Qué rescatas hasta ahora de las ponencias? Yo sé que han sido muy variadas, interdisciplinarias, pero hay reflexiones que han quedado de vuelta. Hay momentos muy lúdicos que se han compartido con los asistentes y a uno siempre le queda algún expositor o expositora, pero también alguna idea. En este caso, ¿qué precisamente has recogido de esta experiencia hasta ahora en Congreso de Futuro, que no ha terminado? Me gustó mucho el mensaje del presidente Boric, cuando decía que hay que salir de la discusión contingente, que es solo política, y hay que empezar a ver en lo estructural. Me gustó mucho la ponencia de esta tarde de la colega argentina, cuando decía que hay temas que nos unen a nivel regional y que tienen que obligar una reflexión conjunta, es una colaboración basada en la ciencia. Estos límites que le hemos impuesto a veces a nuestro diálogo diplomático, a la colaboración entre pueblos, basados en las diferencias culturales, intereses geopolíticos, diferentes visiones ideológicas, hoy en día están desafiadas por enfrentar temas comunes: alimentación, manejo de los recursos hídricos, cambio climático y cómo hacer uso de las tecnologías de forma responsable para que nos den respuestas de corto plazo a desafíos que van a afectar nuestro largo plazo y a veces en un sentido ya irreversible en muchos sentidos. Y bueno, hay algo jocoso que hay que rescatar. Me he dado cuenta que si vas a subir a ese escenario tienes que tener zapatillas blancas. Entonces creo que saliendo de acá hoy las compro para mi presentación mañana, hombre. Quizás es un toque juvenil como para acercar a identificar al público, no, pero tienes que estar ahí. Yo creo que basta con tu presencia para que la gente también se interese y quiera conocer tu punto de vista. Tú hacías mención al presidente Boric, que es una figura eminentemente política, una autoridad, pero es curioso porque justamente también mencionabas los tiempos, y los tiempos políticos no son los tiempos también de muchos otros procesos, en este caso de generar el interés en la ciudadanía, con políticas de Estado, por ejemplo, de fomento de las ciencias. Y es complicado eso adaptarlo a distintas realidades, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Porque por ahí hay quienes dicen en otros contextos también que los niños no votan. Bueno, las ciencias tienen otro tipo de tiempos también. Es complicado a nivel, en este caso, regional. ¿Cómo ves que está el clima? No sé si hoy, pero a nivel quizás un poco más mediato, para tratar de masificar un poco, como decían desde el Banco Latinoamericano de Desarrollo y para el Caribe también, para tratar de replicar estos modelos y dejar a un lado los ciclos políticos que son más cortos, más concretos, que quieren acciones que se vean, que se noten en la gente, para estos que son más políticas de Estado, quizás un poco más pensantes en el futuro, ¿no? Completamente de acuerdo, lo dijo el representante de la CAF el día de la inauguración,
y lo han repetido diferentes autoridades presentes en este espacio. Creo que hay que masificar esto y la iniciativa que van a tener ahora de llevar esto a España, a Marruecos, me parece genial. Y creo que deberíamos tener estos espacios para poder reflexionar en un contexto latinoamericano que me voy a permitir matizar con 4 grandes ideas. Uno, la impronta de las redes sociales, así como en 1440 aparece la imprenta y nos cambia la forma de participar, de ser representados y representarnos. Hoy en día las redes sociales nos están planteando un desafío para repensar la democracia, la participación y la política. Estamos en un tiempo en el que ya no perseguimos ideologías, sino causas, y en el que actuamos a partir de las emociones. De pronto un día apoyamos A y al día siguiente estamos completamente contrarios a esa misma opción. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, lo que está pasando es que estamos actuando de forma emocional, detrás de causas, no reflexionamos, somos partes de comunidades que a veces se contentan con el titular que está argumentando en el mismo sentido que uno opina. Nuestros estándares de consumo han bajado y los jóvenes que son presas de las redes sociales tienen que ser un objetivo específico de lo que estoy planteando. ¿Qué significa esto? Significa que si vamos a hablar de enfrentar los desafíos que la América Latina enfrenta hoy en día, tenemos que aplicar inteligencia artificial a temas como redefinir los contenidos y los sentidos de la democracia, a entender que necesitamos aplicar datos para la gobernanza anticipatoria. Ya no podemos reaccionar a los conflictos como lo hacíamos antes, tenemos que anticiparnos a los temas que pueden generar conflictividad. No puede ser que vivamos con una democracia y con mecanismos de representación y participación del siglo XX para realidades del siglo XXI cuando estamos reflexionando el siglo XXII. Es decir, y esos son los jóvenes, los que van a consumir lo que estamos produciendo hoy, los que van a vivir la consecuencia de las decisiones y de las realidades que construyamos en el presente. Te propongo que continuemos en esa misma idea al regreso de la siguiente pausa en el marco de esta conversación, una más, igualmente valiosa, a propósito de esta nueva edición del Congreso Futuro 2024. Continuamos en este diálogo con Fernando Agamayo, coordinador de programas y gestión institucional del PNUD en Bolivia, y queríamos retomar la idea que dejamos hacia el final del bloque 1 porque me diste una conceptualización muy rica en cuanto a conceptos mismos de la idea de que los tiempos para el fomento de la ciencia, que obedece más quizás a políticas de Estado, de fondo, no son los mismos tiempos que los tiempos políticos. Y hablábamos también sobre todo lo que pasa en Latinoamérica. Todo lo que aquello asumíamos como constante, como dado. Repensar los partidos políticos hoy en día ya no solamente tiene que ver con hacer un replanteamiento sobre el tipo de liderazgo, sino también los mecanismos de participación y representación. Eso que criticábamos antaño cuando decíamos el ejercicio de la democracia se reduce al ejercicio del voto, hoy en día es mucho más complejo. Perdón, lo de los partidos políticos es súper interesante porque los partidos políticos también son una institución que ya tiene tiempo y que al parecer no ha cambiado su dinámica. Al revés, como que se ha dado una cierta fragmentación en distintos países de Latinoamérica, y me atrevería a decir incluso del mundo, que ha hecho más difícil también los acuerdos. Completamente, por eso también tenemos fuerzas políticas que van quedando en algún sentido en el olvido, es decir, se están jubilando muchas fuerzas políticas tradicionales en América Latina, están surgiendo liderazgos que son más bien fenómenos electorales, que están rebatiendo incluso la forma en la que los partidos políticos hacen política. No es que ha perdido vigencia la política a partir de los partidos políticos, es impensable pensar en hacer democracia o participación política sin partidos políticos, pero hay que repensarlos, desde los procesos de democratización interna, la incorporación de nuevos grupos que participen, que agenden contenidos, pero también la forma en la que interactúan los partidos políticos con la población y la ciudadanía, cómo recogen demanda, cómo recogen expectativa, cómo construyen al final del día legitimidad de origen. Porque lo que está pasando es que el día de hoy nos estamos yendo hacia los polos. Nos hemos dado cuenta que los procesos electorales no están resolviendo las situaciones de polarización, las están consolidando y se están convirtiendo en muchos contextos procesos administrativos que no resuelven la polarización. Esto es muy complejo porque entonces estamos generando un escenario de conflictividad permanente que nos está alejando de los mecanismos democráticos e institucionales para atender la demanda social o agendar en la política pública aspiraciones de la sociedad, y más bien estamos volviendo al ejercicio de la política en las calles. Claro, porque la falta de acuerdo que precisamente ocurre precisamente por esa polarización, por esa fragmentación,
fragmentación que yo también te mencionaba, hace que la gente se desilusione de los sistemas, y en este caso de la democracia. La democracia tiene un daño también en ese aspecto que puede llegar a ser irreparable si no se toman las medidas para, por ejemplo, renovar la política con estas nuevas herramientas quizás. Completamente, porque estamos frente a un proceso de consolidación de sociedades jerarquizadas. Es decir, hay grupos sociales que se imponen a los demás, que no tienen la capacidad de movilizar, de tensionar al Estado, de marchar en las calles, de llevar acciones adelante de hecho, y por lo tanto todo el aparato estatal a veces responde a quien puede tensionarte, a quien representa un volumen de voto importante. Entonces, manejar estas tecnologías de la información y la comunicación para viabilizar los procesos de acceso a las respuestas de las instituciones, a las demandas y necesidades de la población es fundamental. Pero me quiero detener en un punto que es clave. Tenemos que también entender que la ciencia de datos, la inteligencia artificial, modelos como el machine learning, nos pueden alimentar un proceso de toma de decisión para alejarnos de posturas sobreideologizadas, sobreemocionalizadas y devolverle racionalidad a nuestras decisiones, a nuestras propuestas y nuestros planteamientos, porque eso también sucede. Queremos imponer una idea sin importar el bien común, solamente porque tenemos la capacidad y la posibilidad de hacerlo, cuando necesitamos entonces que la información pueda dilucidar en muchos casos las consecuencias de lo que estamos pidiendo y lo que estamos solicitando y agendando. ¿No te parece que el ciudadano también se vuelve un poco más vulnerable? No estoy pensando solo, que se me vino a la cabeza cuando tú estabas hablando recién, el caso de Trump, ¿no? En las elecciones en Estados Unidos, con este manejo de datos y de predicciones que se hizo por fuera de norma, si es que existía la norma a propósito de las elecciones y el manejo electoral que hubo en ese caso, sino que también el ciudadano se está volviendo más vulnerable al nivel de, no solo de derechos, sino de reducir su participación, porque también de alguna forma estamos cediendo mucho control a algunas cosas, como por ejemplo la tecnología, que acá ha sido múltiple objeto de metáfora, el hecho de que ya ni siquiera memorizamos un número de teléfono, que no vamos a algún lado sin una aplicación que nos diga dónde está la calle que buscamos. Ese ciudadano también que va retrocediendo, se va minimizando, tiene que dar un punto de quiebre en algún momento, ¿no? Completamente de acuerdo. Lo que está haciendo la tecnología hoy en día con el uso de redes sociales, por ejemplo, es que está decidiendo por nosotros, nos está individualizando de una manera peligrosa. Ya no estamos generando espacios de pensamiento colectivo. Tú dime la aplicación que quieras. Facebook te dice cuál es el ideal para vivir. Waze te dice cuál es el camino ideal para llegar a donde quieres llegar. Tinder te dice cuál es tu pareja ideal. Es decir, se le estamos entregando el control de nuestras vidas a estas tecnologías. Nos hemos apartado de la posibilidad de debatir, de compartir ideas, de construir pensamientos colectivos. Y el otro elemento fundamental es que los procesos electorales hacia adelante van a tener un elevado riesgo de manipulación del votante, porque ahora que estamos en tiempos del deepfake, ya no es solamente desinformación, ya no es solamente fake news, es combinar información veraz con tonalidades de información que no puedes verificar a corto plazo y que si tú actúas de forma emocional y a partir de causas, rápidamente van a modular y hasta manipular tus opciones político-electorales y por lo tanto la forma en la que participes o no participas, que es el otro elemento que puede ser mucho más peligroso a veces. Exactamente, la omisión, ¿no? Hablemos, Fernando, un poco de la visita reciente que han tenido también como delegación a Chile desde Bolivia, en las reuniones en Uruguay, en esta segunda cumbre mundial de comisiones de futuro. ¿Qué impresión y qué conclusiones se llevan de esta institucionalidad básicamente de futuro? ¿Por qué no pensando en generar un proyecto allá en Bolivia? Bueno, lo que hemos aprendido creo de la experiencia en Uruguay en 2023 y ahora que lo hemos conversado también a finales de año con el Congreso chileno acá y ahora en este Congreso del Futuro, es que hay una arquitectura que no es tan compleja de montar, es desafiante, pero no es tan complicada, pero que otra vez nos lleva a un punto que es central, voluntad política. Es decir, este es un elemento consustancial. Lo que hemos observado en Uruguay es un compromiso del sistema de partidos políticos. Acá también lo estamos viendo en Chile, la forma en la que oposición y oficialismo asumen con responsabilidad el hecho de que esta es una agenda que tiene que ir más allá de los tiempos de gobierno, que tiene que ir más allá de las coyunturas ideológicas, porque es una apuesta al futuro. Y lo que decía Clark cuando inspiraba esta famosa película de culto de Odisea 2001, él decía, el futuro ya no es lo que era. Y tampoco la política tiene que ser lo que era si va a hablar del futuro. Este es un tema que nos debe unir y creo que ese es el gran aprendizaje. Cuando hay voluntades, como lo planteaba el presidente Boric cuando decía esto que estamos coronando, por ejemplo, cuando hablaba de la fibra óptica 24.000 kilómetros, ¿no?
para hacer de Chile un espacio de divulgación, digamos, de las plataformas de Internet, él decía, esto ha sido sembrado en el gobierno de Bachelet, lo ha seguido Piñera y lo estoy cosechando yo. Es decir, eso nos está planteando que hay apuestas de Estado, más allá de la coyuntura política, de las disputas de corto plazo, y creo que esta es una lección para todos que necesitamos, porque ya no es querer, necesitamos empezar a hablar del futuro, necesitamos empezar a generar estas infraestructuras para que nuestros parlamentos, nuestros ejecutivos, nuestra sociedad civil empiece a generar acuerdos a mediano y largo plazo, pero que se construyen en el corto plazo. Y precisamente al momento de sedimentar las bases, ahí es vital el nexo legislativo, ¿no? Porque acá existe y ha sido primordial. Y además ustedes, en ese sentido, tienen una delegación precisamente de observadores, de visitantes, donde ha sido un factor, el factor transversal, también una buena señal en ese aspecto, ¿no? Porque el nexo legislativo, como decía, es fundamental. Quiero reconocer la voluntad política de las diferentes fuerzas de la Asamblea Legislativa Plurinacional en Bolivia, porque los partidos que conformen la Asamblea Legislativa han llegado en 2023, se han reunido con sus pares acá en el Congreso. Estamos orgullosos de haber viabilizado eso como programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia, de la mano de nuestros aliados de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en este afán permanente de innovar en la labor legislativa y tomar los buenos ejemplos. Y hay mucho entusiasmo, como habrás visto en las redes sociales, de algunos de los parlamentarios que participaron en la visita en 2023 y ahora que están acá en el Congreso del Futuro, para poder llevar adelante esta iniciativa. En 2023 participó en esa delegación el vocero presidencial, que está realizando ya las gestiones para poder hacer eco de esto que hemos discutido de manera vehemente en 2023 y nos hemos llevado casi como un regalo de Navidad y esperamos que todavía nos dure el tiempo de Reyes para poder desempaquetar esto en el país. Fernando, no me quiero adelantar, estoy tocando madera para que resulte todo bien en Bolivia, pero un Congreso de Futuro, por ejemplo, en Bolivia tendría otras características. Estoy pensando, por ejemplo, en problemáticas diferentes a las que tienen lugar acá en Chile, por ejemplo. ¿Qué temáticas, por ejemplo, abordarían? En Bolivia sería interesante, por ejemplo, aunque te parezca raro, pero compartimos muchos aspectos, ¿no? Somos un país también minero, ustedes son netamente mineros, entonces tendríamos que hablar sobre el tema de la transición energética, la minería crítica, los modelos de inteligencia artificial aplicados a ello. Hemos visto acá muchos ejemplos. Hay temas que nos unen, no podemos hablar, por ejemplo, del tema de los yacimientos de litio sin hablar de este recurso hídrico que es común al territorio boliviano y chileno. Necesitamos hablar a nivel regional, más allá de Bolivia, con Chile, con Argentina, con otros países, sobre temas como una nueva legislación para el tema de la gestión de los recursos hídricos. ¿Por qué no hablar de un nuevo enfoque de justicia ambiental a nivel regional? Creo que Bolivia, por su situación geopolítica y geográfica, tiene temas propios, efectivamente, pero también hay temas que comparte con el resto de la región y creo que esos son contenidos de un proceso de integración regional que deberíamos reflexionar y hacer de este encuentro de futuro en Bolivia, que podamos materializar a corto plazo, un espacio de agenda regional. Si tocaste varios puntos que yo tenía, de hecho el litio, también pensaba en que hay una relación bien especial entre la Bolivia más ancestral también y los desafíos de la modernidad. Estuvimos hace un par de ediciones hablando con la doctora Vivian Camacho, por ejemplo, con quien tuvimos una charla también muy amena en este caso a nivel de, en medio de la pandemia, de forma remota, la agricultura, el cambio climático y la escasez hídrica. Yo, generalmente, acá, quienes ejercemos este rol de entrevistadores para con nuestros entrevistados de turno, en el epílogo lo finalizamos con una pregunta, que en este caso es, Fernando, ¿cuál es tu futuro posible? ¿Cuál es tu visión particular sobre el futuro? Creo que es un tiempo en el que no podemos ser apáticos y quisiera que mi futuro posible sea el haber dejado una impronta en estos tiempos en los que necesitamos certidumbre y predictibilidad y haber aportado a generar algo de certidumbre y predictibilidad, darle un poquito de luz a donde hay tanta sombra y desde esta construcción de lo que es aportar con datos a la construcción de un modelo de gobernanza anticipatoria, el poder capitalizar la experiencia que me ha permitido desarrollar mi profesión y ponerla al servicio no solamente de mi país, sino también de las sociedades en general, creo que podría ser un grano de arena que pueda ser significativo y al final del día me haga sentir orgulloso de haber al menos intentado hacer la diferencia. Muchas gracias, Fernando, por tu sinceridad en esta conversación tan amena que hemos desarrollado. Los parabienes para lo que venga a nuestros hermanos bolivianos, sobre todo con estos planes tan ambiciosos, pero tan realizables también, que tienen en torno a poder tener también una institucionalidad. Ni siquiera voy a decir un congreso, sino que una institucionalidad con miras al futuro. Muchas gracias por tu generosa entrevista. Siempre es muy ameno compartir el espacio contigo y con los colegas acá. Nos hacen sentir siempre en casa y creo que esta es señal clara de que al final del día somos pueblos hermanos. Nos separan fronteras que son cada vez más
imaginarias, porque en el mundo real y material esto es lo que nos une, la capacidad de mirarnos a los ojos, de hablarnos sinceramente y darnos cuenta que al final del día perseguimos lo mismo, estar mejor todos y para todos. Y a ustedes también agradecerles esta conversación, este diálogo que hemos sostenido con Fernando de forma tan amena el día de hoy y dejarlos invitados a que permanezcan siempre pendientes de las distintas actividades y por supuesto también de estos diálogos con motivo del Congreso Futuro 2024.